Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero placer acompañarlos en esta segunda charla acerca del recurso de revisión sobre las determinaciones que se emiten dentro del procedimiento especial sancionador. Me da mucho gusto saludarles, principalmente a quienes ya van encendiendo sus cámaras. Salvador López, muy buenos días. Mirta, ¿cómo estás? Muy buen día. Laura Villalobos, buen día. Alfonso Salazar, Manuela Cano, muy buenos días. Lucía Ariadna, buen día. Alex Morril, muy buenos días. Y bueno, pues a todos los que poco a poco van encendiendo sus cámaras. No es un pase de lista, solamente es un saludo muy cordial. Por otra parte, también agradecer a la Escuela Judicial Electoral la invitación para dar esta charla, a su directora, la doctora Gaby Rubalcaba, igualmente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, un gran saludo muy afectuoso, particularmente a él y al conjunto de magistradas y magistrados que integran las distintas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra charla. Ayer habíamos planteado algunos elementos de anclaje como para poder contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de la democracia, hablamos también un poco sobre el poder, hablamos algunos temas que están vinculados con la manera de cómo comunicamos la política, cómo también se han ido dando algunos pequeños cambios sobre este mecanismo, sobre la manera de cómo los partidos y candidatos informan. Así que bueno, pues hoy vamos a entrar ya de lleno al tema del procedimiento especial sancionador y el recurso de revisión que le corresponde como un derecho fundamental de conocer las sentencias o las resoluciones en una segunda instancia. Perdón. Bueno, pues primero que nada comentarles que este procedimiento especial sancionador, pues digamos, tuvo una construcción legislativa muy interesante porque parte, digamos, un poco de la idea de, digamos, de la manera como justamente partidos y candidatos comunican, cómo los servidores públicos también comunican, ya sean a través de la radio, la televisión o cualquier otro medio que consideren necesario para acercarse a la comunidad. Y por otra parte, pues en ocasiones hay veces que este ejercicio de libertad de expresión o de información, pues a veces podemos cometer excesos. Entonces, ¿quién iba a pensar, como diría el maestro, el doctor Felipe Lamata, quién iba a pensar que los partidos, los candidatos, los actores políticos, ¿no?, tendrían que preocuparse por las formas y los contenidos de lo que dicen en sus campañas o cómo se dirigen frente a otro candidato? Y cuando sabemos que lo que está en juego es la lucha por el poder, pues a veces las campañas pueden subir de tonos, pueden ser denostativas y pareciera que lo que se iba prefigurando como un recurso meramente administrativo o digamos como al tener una visión de prevención solamente a partir del recurso, de este procedimiento especial sancionador, pues se fue, digamos, decantando ahora a otro tema que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Efectivamente, a principios de este siglo, los actores políticos no podían imaginar que había que cuidar la imagen, la expresión, el tiempo, el espacio, quienes se incorporaban a sus campañas, digamos, en sus fotografías, en sus videos, y que además no solamente se afectara las reglas electorales, sino también que se violentaran derechos humanos. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la utilización de menores de edad.
en algunas campañas electorales, sobre todo algunas con música, con un ritmito ahí que ustedes las conocerán, seguramente las ubican, se ha utilizado la imagen de los niños. Y bueno, pues lo cierto es que la manera de cómo se comunica, ¿no? Por parte de estos partidos y candidatos, cuando se utilizan las imágenes de infantes, pues tiene que pasar por un proceso más cuidadoso porque pueden afectarse los derechos de la infancia. ¿Alguien sabe cuáles deberían ser estas reglas o estos requisitos para proteger a los niños, a la imagen de los niños en el tema de sus campañas? Laura, por favor, adelante. Buenos días. Pues tengo entendido que para empezar, si quieren como publicitar la imagen de un niño, tiene que tener consentimiento, ni siquiera tácito, tiene que ser expreso de parte de, pues, los padres de familia o los tutores. Y ya si van a sacar alguna imagen sin consentimiento expreso, tengo entendido que con que cubran los ojos de los niños para que de esa manera no se identifiquen, es suficiente. Sí, muy bien, Laurita. Fíjate que efectivamente los primeros criterios que fueron esbozándose en torno a la protección del interés superior de la niñez, a partir del reconocimiento de los derechos humanos y de la violación que se les pudiera provocar, se estableció como parámetros mínimos, pues que hubiera un permiso por parte de los padres o en su caso de los tutores, ¿no? Y un permiso, digamos, expreso como tal. Bueno, eh, déjenme comentarles que hace un par de semanas, tal vez un mes, si acaso, tribunales internacionales, sobre todo los europeos, han determinado que en algunos casos los niños pueden demandar a sus padres por la utilización de sus imágenes en medios de comunicación o en plataformas digitales o en redes sociales. Ustedes verán normalmente pues ahí en TikTok o en Twitter a lo mejor suben al bebé, la señora que está a lo mejor dándole de comer al niño, no sé, algo gracioso, lo ponen a cantar y pues se les hace muy divertido porque son muy simpáticos los niños. Bueno, pues esto puede generarles un problema mayor cuando lleguen a una edad adulta. Tenemos, por ejemplo, casos en México donde una frase estigmatizó, por ejemplo, a un chico que salía en un comercial donde le tenían que cerrar al agua, ¿no? Para que no se le, ¿cómo se llama? Para que no se estuviera desperdiciando, ¿no? Entonces le decían el ciérrale. Entonces esa era la frase, no sé si alguien la recordará ese comercial. O por ejemplo, otro que uno de los primeros videos en YouTube, Manuela, que se viralizó, fue de este niño que iba atravesando unos troncos y los primos le movían, ¿no? Y le decían, ya, güey, algo así, decía, ya, güey, algo así. Y bueno, pues eso se viralizó de tal manera que imagínense que esté dando ahorita él una conferencia, ¿no? Pues ¿quién le va a atender? Pues porque todos, güey, o le empiezan a hacer, ya ciérrale, o que se presente a conseguir un puesto de trabajo y le digan, oye, que tú no eres el cuate que, ya, güey, ¿no? Bueno, pues la verdad es que estos, aunque suenan casos simpáticos, lo cierto es que para las personas y en el ejercicio de sus derechos fundamentales, pues pueden ocasionarles serios problemas de libre desarrollo de la personalidad también, y independientemente de si han podido conseguir trabajo serio o no, como tal, ¿no? Bueno, y esto los tribunales internacionales, las cortes, han determinado que se generó una violación al libre desarrollo de la personalidad por parte de los padres y de quienes autorizaron la manera cómo debía de llevarse a cabo estos procedimientos. Digamos, quien determinó cuáles eran los tipos de contratos, etcétera, etcétera. Esto que nos lleva a entender, Jesús Ibáñez. Bueno, que
la protección de los derechos de los niños cada vez es más amplio y más de mayor interés del Estado el poder garantizarlos, ¿no? Ajá, pero digamos, en términos de estas resoluciones de los tribunales internacionales, ¿qué podría pasar en el caso mexicano? Con lo que Laurita nos hizo favor de comentarnos. El incumplimiento o la violación a los derechos de los menores puede traer como consecuencia que la Corte Interamericana condene al Estado mexicano. Creo yo que ese pudiese ser una de las consecuencias. Bueno, en términos generales sí, sobre todo a quienes están autorizando, fíjate Lau, a quienes autorizaron la manera como podían exhibir a los niños, con lo cual podríamos pensar o suponer que el propio tribunal que determinó las medidas o incluso el propio Instituto Nacional Electoral o los soples correspondientes pudieran ser sujetos de responsabilidad por estar permitiendo la difusión de este tipo de imágenes. Con lo cual, ahora lo que debemos de entender un poco es cómo se va configurando el derecho, digamos, o los procedimientos que terminan con sentencias cuando se analiza la violación a los derechos humanos. Digamos que digamos que la política que se sigue para estos temas no solamente se trata del castigo, se trata, Mirta, ¿de qué crees? Pues de la protección de los menores, de la concientización de esta protección y ponderación amplia a los derechos de los menores. Claro, y sobre todo, fíjate bien, en la reparación del daño. O sea, la violación al derecho ya se cometió, tan es así que, bueno, se está acudiendo a las distintas instancias judiciales o incluso las internacionales. La violación se cometió. Lo que buscamos ahora es una visión de reparación integral del daño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos analizando la violación a derechos humanos, lo que debemos de buscar como objetivo, como finalidad, es la reparación integral del daño. Evidentemente, tenemos que emitir medidas que suspendan, digamos, que se siga lesionando, ¿no? Medidas que afecten o que pongan en riesgo la salud, la integridad, la imagen o cualquier otro tipo de derecho humano de esa persona. Por ejemplo, Manuela, cuando hay violencia violencia intrafamiliar, ¿cuáles crees que sean estas medidas provisionales para evitar que se sigan continuando la lesión de los derechos humanos de las mujeres, que normalmente son las que se encuentran lesionadas o que son afectadas? Pues yo creo que en primer lugar sería como separarlas de, pues en este caso, pues de lugar conyugal, ¿no? Pues, y de igual manera, no sé, poner una restricción para a la persona que ejerce la violencia, pues para que no se acerque, pues a la mujer, inclusive a los hijos. Claro, eso es muy, muy importante. Y también, por ejemplo, la procuración de los alimentos, porque si es una persona que no trabaja y el marido sí trabaja y es el violentador, bueno, pues si digamos, en el sentido común, como muy bien nos los dice Manuela, lo primero que se te ocurre es, pues, a ver, sepáralos, ¿no? Que no tengan un contacto, que además garantice el Estado que esta persona no transfiera esos límites de sana distancia, ¿no? A 2, 3 kilómetros, porque pues imagínate, no lo tienes viviendo en tu casa, Manuela, pero lo tienes enfrente de tu casa todo el tiempo. Pues imagínate qué miedo, ¿no? De que vas a salir y que te puede pasar algo más adelante o en la escuela, en fin, o por ejemplo, que no pueda llevarse a los hijos fuera del país, ¿no? A pesar de que tengan pasaporte. Es decir, el sentido común, Manuela, como tú bien nos señalas, nos va dando un señalamiento de cuáles son estas medidas provisionales y que posteriormente pueden cumplirse en medidas definitivas
para evitar que se siga provocando el daño, o bien que los efectos causados ya por el daño provocado se continúen, ¿no? Por ejemplo, imagínate una chava Manuela que pues a lo mejor hasta la llegaron a mutilar, ¿no? Son tantas lesiones que ha recibido durante tantos años que le da pavor salir a la calle. O le da pavor, no sé, miedo, terror, cualquier cosa. Bueno, seguramente requerirá un tratamiento psicológico, ¿no? Que el Estado debe de procurarle. ¿Y qué tipo de tratamiento? Pues de acuerdo a los médicos, más avanzado, a lo mejor con medicada o a lo mejor internada un tiempo para que pueda recibir toda la información. Es decir, ¿cómo logramos que cesen los efectos? Bueno, depende digamos, del evento, del caso concreto. Por ejemplo, Judith Velázquez, si existiera un promocional donde digan, es que tal candidato es un hijo de toda su madre, ¿no? Delincuente, prófugo de la ley, ¿no? Y cualquier cantidad de delitos, ahí le ponen una lista completita. ¿Cuáles crees que sean las medidas provisionales que se pudieran emitir para evitar que se siga continuando la difusión de este promocional? Ajá, medidas cautelares, pero ¿como cuáles? El cese de la publicación. León Felipe, gracias, Jessica. León Felipe, ¿cómo crees que pueda ser el cese de la publicación? Considero que sería contactando al medio en el cual se publicó, en el que se explica que la Comisión de Quejas y Denuncias a través de la UTCE tiene la facultad para poder ordenar el cese precisamente con medida cautelar para evitar un daño irreparable. Me parece muy bien. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no se notifica a tiempo o el medio de comunicación o el dueño del espectacular pues no es notificado de manera adecuada? ¿Puede ser sujeto de sanción? Sí podría ser sujeto de sanción porque justamente entonces no estaría atendiendo a la autoridad que está facultada para ordenar el cese de la publicación o transmisión, y por lo tanto, bueno, según tengo entendido también dentro del el momento, el primer momento en el que le solicitan el cese, pues también se le estarían indicando las medidas de apremio que serían procedentes en caso de no atender. Muy bien, León Felipe, muy bien. Aquí un poco, bueno, pues también tiene que ver con el sentido común, ¿no? A ver, no se trata de un caso de violencia, se trata de la difusión de un espectacular, por ejemplo, de una publicidad. Pues lo más importante es que cesen los efectos perniciosos, que se muevan, ¿no? Entonces, si es un espectacular, bueno, pues solicitar que se baje el espectacular. Si es un espectacular electrónico, pues que se apague, ¿no? Esta información. Si es en por ejemplo, igual si es en la radio o la televisión, pues es bajar el spot. Pero si es en las redes sociales, León Felipe, imagínate que salga ahí y después se hizo, ya sabes, viral, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahí en redes sociales? Pues ahí sí ya escaparía del control de la autoridad, porque se podría ir al original o al primer, a la primera publicación que se subió, y esa pues ya se hace la solicitud de que sea cesada. Pero de ahí, ya cuando fue compartida por muchos usuarios, pues ahí sí ya se pierde la capacidad de poder controlar y de solicitarle a todos los usuarios que la compartieron que la eliminen. Claro, fíjense que, por ejemplo, cuando está identificada una página oficial, por ejemplo, en Facebook, León, pues sí es fácil identificarla, ¿no? Tiene su número de identificador y solicitarle a Facebook que pueda bajarla. El problema es que a veces pensamos que
Por ejemplo, Facebook tiene sus oficinas centrales, creo que mal no recuerdo, están en Europa, y pues imagínate un emplazamiento hasta Europa, ¿no? Evidentemente Facebook tiene tiene oficinas en México que puede desahogar justamente esta solicitud por parte de la UTCE, o sea, de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, podría desahogarlo y bajar digamos, esta plataforma, de esta plataforma bajar esa difusión o esa imagen o ese video. Pero si ya salió de ahí, ¿no? Bueno, pues sería prácticamente, como dice León Felipe, pues prácticamente imposible, sobre todo si fue materia de retuiteos, de bots, de difusión de personas que pues la verdad ni siquiera sabemos si existen como tales o no, porque se registran bajo un seudónimo. Así que el tema del control en redes es muy complicado. Luego entonces las voces que dicen que debe de regularse las redes sociales, pues me parece que tienen un verdadero galimatías, es decir, una verdadera problemática. ¿Por qué? Pues porque a no ser que tengas el control absoluto de la transmisión de los mensajes, pues no podrías determinar, ¿no? A través de reglas y de un organismo que dijera, esto sí lo bajo, esto no lo bajo. Recordarán, por ejemplo, en el caso Franklin, muy buenos días, ¿recuerdas lo que pasó en las elecciones, en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuando Donald Trump hablaba de que iba a haber o de que había fraude electoral y que además parecería que estaba como invitando a la toma del Capitolio? Sí, claro, sí recuerdo esa parte. ¿Qué pasó? Cuéntanos a tus compañeros en los temas de libertad de expresión, plataformas, todo esto. Esa es, bueno, ahorita que, de hecho, quería hacer un comentario cuando usted hablaba del tema de Facebook, de las redes. Nosotros hemos tenido experiencias de ese tipo, en cuestión de procedimientos especiales. Y sí, afortunadamente sí hemos tenido respuesta a veces de las oficinas de Facebook respecto a cuando pedimos que se bajen algún tipo de publicación como medida cautelar. Pero también aquí entra una parte que nos tocó experimentar en un procedimiento donde la persona niega, dice, sabes que esa página no es mía, yo no soy esa persona. Y pues ante esa situación fue muy complicado poder acreditar la situación de la falta, en este caso del procedimiento. Atendiendo lo que usted comentaba del tema de Donald, sí, creo que el tema de la libertad de expresión iba más allá de lo que pudiéramos nosotros considerarlo como tal, porque cuando ya se está haciendo un llamado o la intención es tratar de ir en contra de, por así decirlo, de lo que quiso la ciudadanía, creo que ya no sería una cuestión que pudiéramos encuadrarle a una situación de democracia, una situación de libertad de expresión, el llamado a tratar de sabotear, por así decirlo, los resultados que en su momento se obtuvieron. Es algo así que recuerdo más el tema de Donald Trump. Gracias, Franklin, muy interesante tu comentario. Fíjense que en las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump siendo presidente y candidato, fíjense bien, siendo presidente de Estados Unidos, del país más poderoso, y además siendo candidato para un segundo periodo presidencial de 4 años como presidente de Estados Unidos, empezó a señalar que hubo fraude, ¿no? Que había una serie de problemas, que sus abogados ya iban a presentar las demandas correspondientes para el efecto de que se anularan las elecciones. Y de alguna manera deja como entrever una especie de que, pues si esto no se arregla, pues la gente va a tomar las instituciones, ¿no? Podría, como dicen en México, ¿no? Que no sé a quién se le atribuye esa frase, pueden dejar libre al tigre o algo así comentan en México, ¿no? Esto es que la sociedad pudiera volcarse y afectar de una manera más grave el sistema democrático. Y justo, fíjate, Laurita, cuando empezaba a decir este tipo de cosas, la propia Facebook y Twitter le bloquearon
sus comunicados. Cadenas de televisión en Estados Unidos, cuando estaba dando su mensaje, lo cortaron. Es decir, un poco lo que platicaba o hacia donde yo quería ir con León Felipe y con Franklin, y por supuesto una invitación a quien quiera participar, es hoy las plataformas electorales, la radio y la televisión, tienen sus propios comités de ética. Estos comités de ética, que no están, por cierto, regulados en ninguna ley, por ejemplo, en el caso mexicano, tendrían las posibilidades, fíjate bien, León Felipe, las posibilidades de cancelar la difusión de las mañaneras, por ejemplo. Tendrían la posibilidad de decir, no me gusta lo que León Felipe, que es candidato a presidente municipal, está diciendo, y bajarlo. Evidentemente que después podrán plantear la violación a la libertad de expresión, ¿no? Pero ¿hasta dónde estos comités de ética de empresas privadas son las que van a delimitar qué tipo de información puede circular por sus plataformas? Porque finalmente son sus plataformas. Nosotros nos suscribimos, ¿no? Nosotros queremos ser miembros y aceptamos las políticas de difusión de mensajes, que sí y que no podemos decir, básicamente, que sí y que no podemos subir como imágenes, y luego ya se enterarán, ¿no? Ya me bloquearon mi cuenta, ya está suspendida mi cuenta, ya recuperé mi cuenta, Twitter, por favor, regrésame mi cuenta, o cómo es posible que estas imágenes sí las permitas y las mías que estoy en la playa así no las permitas, ¿no? ¿Cuál es ese punto medio y sobre todo quién termina revisando las decisiones de estos comités de ética de estas empresas? ¿Qué opinan al respecto? ¿O está bien? Como dice Mirta, el que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Quieres entrar por Facebook? Pues ni modo, tendrás que aceptar que incluso te impongan como sanción la censura. ¿Cómo le pasó a Donald Trump? ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? ¿Está bien? ¿Creen que sea exagerado? ¿Creen que debiera de haber un órgano de autoridad? Adelante, Daniel, por favor, buenos días. Con la cámara como que interferencia. Pues Muy bien, gracias. Gracias, Daniel. Adelante. Yo creo que en ese sentido la problemática principal sería lo que ya ocurrió en 2006, 2007, 2008, ¿no? Con la reforma de la comunicación política. ¿Por qué? Porque ya eso daría pie a que las mismas empresas dedicadas a esto pudieran hacer ellos mismos otra vez campañas o a favor o en contra, denostativas o no, en política, ¿no? O a favor o en contra de candidatos determinados. Creo que habría un sesgo en esa relación. Claro, y sobre todo pueden ir configurando un poco la retórica o el discurso, ¿no? Es decir, voy bloqueando ciertos aspectos que no quiero que sean conocidos para favorecer alguna línea política y voy permitiendo que circulen otros. Esto es, por ejemplo, hablar de la posverdad. La posverdad, ¿alguien ha escuchado este concepto? ¿No? Bueno, fíjense que la posverdad, aunque ya tiene años que se utiliza, justo sale a partir, digamos, cobra una fuerza importante a partir de las elecciones en Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton. ¿Por qué? Fíjate bien, Jesús, imaginemos que las redes sociales, no sé a cuáles tú estés acostumbrado, a lo mejor Facebook o alguna de esas, ¿no? Pues por esas redes sociales aparece una información en contra de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que tiene un fraude o que no ha pagado impuestos y que esa determinación la emitió, por ejemplo, la autoridad hacendaria, ¿no? Entonces sale
un documento de la autoridad hacendaria que dice que Donald Trump no ha pagado impuestos. Ese es un dato duro y objetivo. ¿Qué implicaría, Jesús? Pues que todos estaríamos platicando, los interesados, sobre la conveniencia que un cuate que no paga impuestos sea el presidente de Estados Unidos. Que si es una persona virtuosa, que si cumple, o sea, cuál es el perfil para dirigir a la nación más poderosa, que dicen más poderosa del mundo. Sin embargo, Jesús, imagínate que de pronto empieces a ver la información y no es que haya noticias falsas sobre este tema, ¿no? Que dijera, no, esto es mentira, Donald Trump se ha pagado impuestos. No. Simplemente que dijéramos, pero Hillary Clinton robó más, ¿no? Hillary Clinton tiene un amante, o Hillary Clinton le perdonó la vida prácticamente a su marido después de los escándalos sexuales, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que desde las redes sociales o las plataformas empezamos a manipular los temas de conversación. Y empezamos a olvidarnos de los datos duros y objetivos para perfilar otra retórica, otro tema, y que finalmente eso es lo que queda en la mente de los usuarios de las redes sociales. Eso se llama la posverdad, es decir, no es hablar de noticias falsas, sino cambiar la dirección del discurso para olvidarnos de los datos duros y objetivos sobre los cuales nosotros tenemos que, forzosamente, seguramente, abordar, platicar y reflexionar. Esto, evidentemente, surge a partir de la intervención de empresas como Cambridge Analytics, donde empieza a manipular la conversación. Por ejemplo, está detectado que esta empresa fue fundamental para generar una percepción de la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, el famoso Brexit. Empezó a generar información de tal manera que no es que sea mentira, pero, digamos, creó una invasión a la intimidad de las personas, a la información que ellas quisieran tener, y constantemente aparecía algo relacionado con el Brexit. Encuestas, nos decían, no, pues ahora resulta que el 70 o el 30% de la población quiere que salgamos de la Comunidad Europea. Y luego la siguiente semana, ya subimos al 40%, esto es incontenible, ¿no? Entonces empiezas a ver este tipo de información y decir, bueno, pues parece que es lo lógico, ¿no? ¿Por qué tantas personas, aunque no sepas cuál es el universo de los encuestados o de los que hayan participado, pero estas empresas empiezan a cambiar la retórica, empiezan a cambiar el discurso y hacia dónde debe de dirigirse? Con lo cual, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede ser, como decía Daniel, puede ser que desde las empresas se empiece a establecer cuáles son los grandes temas o la agenda sobre la cual las personas tendríamos que discutir. Si yo los invito, por ejemplo, que terminando esta charla, busquen en Google, por ejemplo, un vuelo a Mazatlán, que acabo de ir recientemente, fabuloso, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán, a dar una conferencia, y justo estaba yo buscando un hotel para poder hospedarme en Mazatlán, o un vuelo, lo que ustedes quieran, y lo cierran, buscan 2, 3 minutitos y cierran. Y luego abran su celular o su computadora y abran sus redes sociales. Y les puedo apostar que les va a aparecer información de hoteles Mazatlán, renta de autos Mazatlán, vuelos a Mazatlán. Y la pregunta es, ¿pero cómo? O sea, ¿quién les está pasando el dato? ¿Hay cámaras? ¿Me están escuchando? ¿O cómo le hacen? Bueno, esto tiene que ver con la hipersegmentación de la información. A través de distintos algoritmos que manejan estas grandes empresas, podemos saber o pueden saber cuáles son los intereses
y a partir de los intereses les detecta y empieza un bombardeo de información, ¿no? Hasta el punto que yo no quería ir a lo mejor a Mazatlán y terminé comprando un vuelo a Mazatlán, no sé por qué, ¿no? A lo mejor yo no quería comprarme unos tenis y terminé viendo páginas de tenis y de ropa, y yo no quería eso. Bueno, está la información, digamos, esta invasión a través de los algoritmos, que creo que nos conocen mejor que nuestras familias. Saben, por ejemplo, que vemos a ciertas horas del día. Saben, por ejemplo, qué tipo de información, a qué tipo de información accedemos. Conocen cuáles son nuestras primeras fuentes de información, a qué horas nos informamos, cuándo vemos videos que nada tienen que ver un poco con, ¿no?, algo como de diversión, cuánto tiempo le dedicamos a cada cosa, y de pronto nos están mandando ya información y publicidad y dices, órale, ¿y por qué me están mandando esto a mí? Yo no quiero esto, ¿no? Y dices, ay, pues, y empiezas a cancelar y a bloquear, porque luego te mandan imágenes de todo y dices, Dios, van a pensar que yo estoy abriendo todo este tipo de páginas, y empiezas a cancelar de tal manera que los algoritmos están funcionando para dirigir también toma de decisiones de las personas usuarias de redes sociales y plataformas. ¿A qué punto, Jesús? Imagínate que hoy uno de los principales temas controversiales que tiene la Corte norteamericana tiene que ver con el terrorismo. Con actos terroristas emitidos por jóvenes que no son fanáticos como de una religión, una ideología o de una postura, ¿no? Por ejemplo, estos que llegan y estos chavos que llegan con la metralleta, la pistola y empiezan a matar chicos en la secundaria o latinos en un centro comercial. Dice, bueno, ¿de dónde surgió esta animadversión? ¿Es un tema ideológico o qué pasó? Bueno, pues déjenme decirle que lo que hoy se está demostrando en Estados Unidos en juicios es que la hipersegmentación de la información está llegando a este tipo de chavos. Entonces, por ejemplo, abren una página de diversión para adultos y les puede llegar de manera lateral alguna información relacionada con, puede ser con un tema de las armas, puede ser con un tema de lo mal que se portan los latinos, de un delincuente, no sé. Y si les agrada, digamos, esa información, bueno, a lo mejor abres y dices, hey, yo no quiero ver este tipo de cosas, ¿no? Pero el algoritmo ya está trabajando de tal manera que vas a volver a recibir información, digamos, algo más light, como más descafeinado, más soft. El propio algoritmo sabe qué tipo de información te puede estar llegando. Y de pronto, si te parece que haya una información que te llama mucho la atención, porque a lo mejor hay un chico guapo, una chava, o porque, o a veces nada más porque es medio morboso ver temas ahí policíacos, o no sé, lo que ustedes quieran ver, lo que ustedes se puedan imaginar. Si abrimos, eso es como abrir la caja de Pandora, porque vamos a estar recibiendo información constante, videos promocionales de todo eso. Y hoy lo que se ha detectado, Jesús, lo que te quería yo comentar, es que grupos terroristas están utilizando los algoritmos, ¿no?, para que estos chicos terminen siendo influenciados y tomen decisiones como de ir a matar a otro. Tú pensarás, no, bueno, es que tienen una religión muy clara y no, son chicos que se han estudiado en Estados Unidos, pero que tienen algún tema y que de manera constante y permanente están recibiendo toda esta información. No es algo como que, León Felipe, hoy me desperté con ganas de ver a quién asesino, no, o sea, no va por ahí el tema, ¿no? Sino que es constante y permanente el flujo de información hasta que logra penetrar en el usuario y te determina a que compres una marca, una ropa determinada, unos lentes,
o que, por ejemplo, es un concierto, o que compres tal disco, ¿no? Te anima a comprar y terminas comprando y dices, o sea, yo ni quería esto y lo termino comprando, ¿no? O bien terminas votando por alguien que a lo mejor no estaba dentro de tus planes, o a lo mejor terminas cometiendo actos ilícitos, incluso actos terroristas. Así que hoy lo que la Corte norteamericana está estudiando es cuál es el papel de estas grandes empresas internacionales por el cual circula la información, por el cual circulan los mensajes y por la que hoy en día se lleva a cabo el modelo de comunicación política de una manera preponderante. Así que veamos que el tema es muy delicado, porque como decía Daniel, una utilización de las redes sociales de una manera poco virtuosa podría llevarte a que un candidato termine siendo pues ese funcionario público que más adelante va a perjudicar, ¿no? O lesionar derechos humanos, o bien el posicionamiento de un partido, o en su caso, el desprestigio de otro partido político. O tal vez animarnos, Manuela, a generar un movimiento disruptivo antisistema. Imaginemos que llegamos al 24 y digamos, están bombardeados de videoescándalos, todos los partidos y sus principales candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Hay un bombardeo de videoescándalos, reuniones con la delincuencia organizada. Imagínense de lo peor. ¿Qué va a hacer la ciudadanía, Laura? Ahora en quién, como dice la frase, yo ya no creo en los hombres, ni en los partidos, ni en sus candidatos. Ahora, ¿quién vamos a creer? ¿Tú qué opinas ahorita como persona integrante de la sociedad, ¿no? Más allá de que seas servidora pública o no, ¿qué hace uno en estos casos? Como dirían, ¿quién podrá ayudarme? Pues yo creo que es justo el reflejo que tenemos ahorita, ¿no? Como ese descontento, apatía social que nos lleva justo a, como no me siento en un ambiente democrático, pues tampoco lo promuevo, lo fomento. ¿A qué voy? Creemos muchas veces como ciudadanos que nuestra única obligación, y cuando la realizamos o los que la realizamos, es ir a votar, entendiendo que ya con cumplir con nuestro voto, en el mejor de los casos, ya estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones, derechos como ciudadanos, cuando no es así. O sea, la democracia va más allá del voto, pero es como toda una bola de nieve, porque si yo como ciudadana estoy siendo testigo de que a lo mejor ni soy servidora pública o sí, pero yo me levanto temprano, trabajo y le echo ganas para vivir al día. Y sobre lo que genero, me está causando un importe, un impuesto, una contribución que se supone esa contribución me va a favorecer, le estoy aportando para buscar un bien común. Pero yo en mi realidad no veo, sigo viendo el bache, sigo viendo que me roban, sigo viendo que no hay medicinas, sigo viendo que no tengo ningún tipo de derecho social. Y sumado a eso estoy consciente que estoy contribuyendo a mis impuestos. Y estoy consciente que en lo que sí se aplican los impuestos es justamente en ejemplo el financiamiento público a los partidos políticos. Entonces mi enojo trasciende más porque digo, oye, todo esto que es, no sé, la propaganda, la basura que se va formando en la calle, que aparte contamina, de cierta forma yo lo pago, entonces yo estoy costeando, yo estoy pagando, yo estoy contribuyendo a que, pues también no es un secreto, ¿no? Que o esa fama se tiene, que entonces las personas que están en algún partido político, aparte de que son groseras las cantidades que se les están dando, en las cuales yo estoy contribuyendo, no hay ningún resultado. Entonces yo digo, oye, ¿cómo es posible que una persona que a mis ojos yo digo que no trabaja porque no veo los cambios, entonces se siga manteniendo bajo mi costa, o sea, bajo mi trabajo? Yo le echo ganas, no tengo el nivel de vida que ellos tienen y ellos muy fácil se dedican como a robar o a mal usar el dinero que a mí me cuesta. Entonces desde ahí viene ya ese descontento, esa apatía,
Y entonces ya a la próxima yo ya no voto porque digo, ¿para qué? Todo es lo mismo, todos son iguales. Dejo de creer en cualquier partido político porque sé que ya es como muy teórico la parte de buscar ese fin común cuando yo sé que son ya empresas que son particulares. Y digo, pues ya, me hacen dudar de mi democracia y ya hasta digo, pues es siempre lo mismo, soy una, no voy a cambiar el sistema y pues ya dejo de intervenir en los asuntos públicos. Muchas veces tengo derecho, pero también obligación para exigir o poder buscar pues estos cambios positivos. Muy interesante tu reflexión, Lau. Muchísimas gracias. Y lo cierto es que, ¿por qué no pensar que la siguiente movimiento en el tablero del ajedrez de la ciudadanía es no creer ya en los partidos políticos ni en su sistema? Estaríamos cansados de ello, por lo tanto, ¿por qué no, digamos, podemos promover un movimiento disruptivo, un movimiento antisistema? Esto es como la salida de Inglaterra de la Unión Europea, como el Brexit. ¿Por qué no decir, es que ahora la sociedad ya no quiere partidos políticos? La sociedad ya está cansada de este régimen como tal, en el cual siempre el amolado es la sociedad y ahora es tiempo de la ciudadanía. Y si ya no tenemos posibilidad de creer y confiar en una marca de partido político, en sus candidatos, o cuando llegan a ser servidores públicos, podría ser que a través de las plataformas digitales o redes sociales se impulse una retórica, un argumento donde tenemos que levantarnos, donde tenemos que demostrarle a la autoridad quién manda aquí, ¿no? Podemos empezar a generar retóricas de esta naturaleza y que además con la hipersegmentación de la información nos va llegando constantemente información de tenemos que dar el gran salto, de que tenemos que despertar, de que tenemos que, hasta que penetre de tal manera que generemos este movimiento disruptivo, un movimiento antisistema que lo más probable es que provoque una especie de guerra civil, porque evidentemente quien gobierna, quien tiene el poder, no va a querer perder el poder, va a intentar sacar al ejército y a la policía para tratar de contener las marchas, va a haber violencia y de ahí se va a desatar pues todo un santiamén. Lo vimos recientemente en el caso de Perú, donde el presidente del Perú tenía unos procedimientos que se estaban siguiendo ante su Congreso para su revocación, para su destitución, y ordenó desaparecer al Congreso y a la alta corte, tratando de convocar a nuevas elecciones y trató de sacar el ejército a la calle para tratar de contener cualquier tipo de marcha, incluso violando derechos humanos, ¿no? Dijo, pues ahí yo echo a mis perros guardianes que me defiendan. El asunto es que el ejército dijo, yo aquí no me meto, y lo dejaron solo. Tan solo quedó que después un médico o alguien así, alguien familiar, dijo que algo le habían dado, alguna bebida espirituosa, algunas pastillas muy raras, ¿no? Que le hizo decir cosas que no quería, ¿no? Bueno, lo cierto es que este colega, bueno, pues ahorita está en la cárcel, su familia está refugiada en México, pero veamos que este movimiento del Perú fue un movimiento disruptivo, un movimiento donde la gente ya no quiso más ese tipo de gobierno y no se esperó a un tema de votaciones, ni mucho menos. ¿Tiene sus problemas? Claro. ¿Por qué? Pues porque dentro de esta especie de revolución interna, pues claro, no hay reglas, no hay instituciones muy claras de lo que debería uno de seguir cuando esto pasa, ¿no? Ojalá y haya un manual de cómo hacerle cuando entramos a una especie
de revocación, de guerra civil, de cómo deberíamos de operar. Y esto, pues, como dicen a río revuelto, también ganancia de pescadores, porque pues quien ejerce la fuerza física, quien tiene el dinero, quien tiene los recursos, pues nuevamente se vuelve a posicionar en el ámbito político y de toma de decisiones. Así que bueno, veamos qué complejo es el tema de la comunicación política. Y decíamos que que el procedimiento especial sancionador más o menos tuvo un crecimiento a partir de los distintos criterios del Tribunal Electoral. En el 2006, por ejemplo, se había presentado una solicitud para bajar un spot del aire de un partido político porque se consideraba ilegal. Sin embargo, fíjense, desde el 2006, pues no había un procedimiento tal cual, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué hace el tribunal frente a esa cuestión que es ilegal? Y ahora, ¿bajo qué reglas, si no existían, pues eso le complicó mucho porque no existía un mecanismo para proteger el acceso a la justicia de la persona que se sentía agredida con el contenido de la propaganda electoral. Así que la Sala Superior tuvo que crear un procedimiento expedito y ágil que no solo le permitiera sancionar a quien cometiera un acto ilícito, sino además tomar acciones preventivas para garantizar el desarrollo del proceso electoral. Después ya con la reforma de 2007 y 2008, el famoso PES era un mecanismo que se enfocaba a la contratación y o adquisición de tiempos en radio y televisión, difusión de propaganda gubernamental en el periodo prohibido y algunas otras cuestiones. Sus efectos eran de naturaleza solamente sancionatoria y suspensiva. Digamos que todavía hasta ahí, todavía no estaba muy vinculado con el tema de los derechos humanos. Conforme se fue analizando la manera como fue creciendo y desarrollándose este procedimiento, se vio la necesidad de que el INE no se convirtiera en juez y parte. Es decir, el juez investigaba y el juez sancionaba. Entonces decía, es que esto no es posible que la misma autoridad que investiga sea la que sancione. Así que se empezó a diseñar ya en la ley un mecanismo que permitiera que una autoridad fuera la investigadora y otra fuera la que resolviera el caso. Y con ello se otorgaran mayores garantías del debido proceso para las personas que son denunciantes como aquellas que son denunciadas. Y además que la sanción que se imponga pueda, digamos, valorarse en términos de la culpabilidad, de la gravedad de la conducta y del monto de la sanción. Así que ya la reforma de 2014 cambia la fisonomía del procedimiento especial sancionador. Si bien es cierto que se presentaron nuevas áreas de oportunidad, al ya estar judicializado, es decir, cuando la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve de estos asuntos, decíamos, se empieza a establecer ese piso mínimo de garantías del debido proceso legal. Además de su brevedad en la resolución, fue complejo, la verdad, armarlo, ¿no? Intervienen ya una serie de autoridades digamos, en la formación de los casos que se resuelven a través del PES. El INE, como decíamos, se encarga de instruirle o de ordenarle a su unidad técnica de lo contencioso electoral, conocida como UTCE, a nivel central, y ahora veremos qué pasa con las juntas locales y distritales. Y por otra parte, la Sala Regional Especializada se encarga de resolver.
Y este mismo modelo se aplica a nivel local con algunas excepciones. Pero bueno, es básicamente el mismo, donde el OPLE investiga y quien resuelve es el Tribunal Electoral local. Si bien es cierto que todavía, digamos, este procedimiento especial sancionador ha tenido una gran mejoría, lo cierto es que todavía hay espacios o ventanas de oportunidad para que se pueda ir mejorando el acceso a la justicia como tal. Así que, fíjense bien, de lo que venía a ser el famoso procedimiento especial sancionador, terminó convertido en una verdadera vía de control constitucional y convencional de los derechos humanos. Dejó de ser eminentemente un procedimiento administrativo con efectos exclusivamente sancionadores, a ser ahora, Mirta, ¿te acuerdas qué dijimos de la finalidad de los procedimientos que analizan la violación de derechos humanos? ¿Cuál es su finalidad? ¿Protegerlos? ¿Salvaguardarlos? No. Manuela, ya los agarré en curva. La reparación integral del daño. Es correcto, Daniel. Gracias, Anita. Ese es el tema. La reparación integral del daño. Luego, entonces, este procedimiento especial sancionador, de ser eminentemente administrativo, termina convirtiéndose en una verdadera vía constitucional y convencional, cuyo objetivo central debería de ser la reparación integral del daño. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta que en el fondo se trata de la violación de derechos humanos. Y entonces la visión, finalidad, percepción de este procedimiento y cómo todo debe operar en torno a su finalidad, es decir, que sus actividades, sus acciones, sus medidas, su forma de pensar, de ver, de ser, de quien opera el procedimiento, tiene que ir enfocada hacia la reparación integral de los daños. Por lo tanto, no es, fíjense, estamos cambiando la naturaleza del procedimiento administrativo de sancionador, cuyo objeto sería sancionar, cuyo objeto sería multar, cuyo objeto sería evitar que se sigan cometiendo este tipo de conductas. Estamos transitando su naturaleza de eminentemente sancionadora a la reparación integral del daño. Entonces, no me cabe duda que muy pronto, tal vez, ya tengamos una nueva, bauticemos con un nuevo nombre a este tipo de procedimiento, porque estamos cambiando su naturaleza. Y dijimos, de ser eminentemente administrativo, ahora es una vía de control constitucional y convencional. De ser un procedimiento dirigido a castigar y sancionar, ahora a la reparación integral del daño. Y entonces eso nos cambia de óptica completamente. Si yo busco, Andrés, sancionar a alguien, pues además de respetarle su garantía o su derecho de presunción de inocencia, ayer lo decíamos, tengo esta lápida de que quien afirma está obligado a probar. Entonces yo tengo que presentar algunos principios de prueba, la autoridad tendrá que investigar, hacer su parte, y el tribunal tendrá que resolver si es culpable o es inocente. ¿Estamos? Sin embargo, si estamos cambiando de óptica hacia la reparación integral del daño, nuestro objetivo central ya no es probar la culpabilidad de alguien. Fíjense bien, nuestro objetivo central es ver cómo reparamos el daño provocado a esa persona. Con lo cual,
los estándares probatorios que utilizamos dependiendo de cada concepción o de cada visión van a cambiar. Si yo busco un procedimiento castigador y sancionador, mi estándar probatorio debe ser muy alto, es decir, el grado de convicción que tiene el juez sobre la historia que se construye a partir de los hechos probados, se va subiendo del 0, 1, 2, 3, llegado casi el 9, el juez dice ya, aquí alcancé la convicción que como ser humano y como juzgador y como experto en derecho y con las pruebas que me han ofrecido, para mí ya es suficiente considerar que esa persona debe ser castigada. Entonces, su grado de convicción, de certeza, de creencia que es cierta esa historia, en el punto 9 se detiene porque el 10, digamos, es como si hubiera estado presente en el momento de los hechos. Y como no estuvo presente, pues entonces lo máximo que puede alcanzar en esa tablita es 9. Eso significa que del 9 al 10 solamente hay un puntito. Es decir, la distribución del error humano en el que voy a condenar a alguien que no es culpable es pequeñita. Pero al mismo tiempo, si por algún tema de carga probatoria yo no puedo acreditar y la autoridad tampoco pudo investigar bien los hechos que yo denuncié, pues entonces, como no puedo probarlo todo, resulta que la autoridad se quedó en un 7. No, pues es que ya no hay más pruebas y por lo tanto absuelvo. Imaginemos que hay una denuncia sobre pinta de bardas y esta pinta de bardas contiene información o además que es lesiva para la ciudadanía o para alguna persona en particular, pues a lo mejor ya están anunciando como una precandidatura fuera de tiempos. Así que se presenta la denuncia ante la autoridad electoral competente, vamos a decir ante el OPLE, y le dice, oye, OPLE, fíjate que encontré estas 2 bardas en tal municipio y me parece que son incorrectas, ¿no? Ya ahí se expresan las razones y por qué me está afectando a mí en particular como ciudadano o porque a lo mejor lo están dirigiendo a mi persona. Y entonces le solicito a la autoridad electoral que haga una investigación, que amplíe su investigación, porque he visto que en otros municipios, en otros lugares, en la carretera y esto, hay todo este tipo de propaganda, ¿no? Y más o menos le puedo dirigir en dónde se encuentran, incluso la ubicación. Le mando pruebas, por ejemplo, ya ven que por Google Maps, ¿no? Puedes tomar como fotografías satelitales y le digo, mira, aquí están todas estas bardas, son 500 bardas donde tiene esta información. Entonces presento la queja y el de oficialía de partes recibe la queja y dice, ya sé qué voy a hacer. Antes de demandarla, le habla por teléfono a su amigo y le dice, oye, ¿tú estás en la campaña de fulano de tal? Sí. Tengo una denuncia, compadre, de 500 bardas. Diles que las blanqueen inmediatamente, ¿no? Porque si no, se les va a armar. Órale, y ahí les dices que estoy con ellos. Órale, gracias, compadre. Y les manda la información al sujeto denunciado. Así que rápidamente operan todo para empezar a medio blanquear las 500 bardas, ¿no? Y le dicen, oye, ¿puedes detenerme ahí la notificación lo más que pueda? Sí, yo aquí aguanto un día, no puedo más. Y hace como que se le pierde, manda la información a la unidad de lo contencioso o al área correspondiente, ordena la investigación para, digamos, como medidas para tratar de evitar que se pierda el objeto, materia de la investigación, y lleva a cabo el emplazamiento. Entonces, cuando llega a hacer la investigación sobre estas bardas, casi todas ya están blanqueadas, ¿no?
Y entonces el actuario sube fotografías, toma fotografías y las envía a sus jefes, ¿no? Y entonces la resolución dice, ¿qué creen? Pues todas estas bardas están blancas. No hay información acerca de lo que dice el colega, el que dice el denunciante. Por lo tanto, se desecha la queja por falta de pruebas. Hay varios errores, Lucía. ¿Cuáles crees que son los principales errores, además de la corrupción, que se está presentando con el personal de la autoridad electoral? ¿Cuáles crees que sean esas incorrecciones en esta sentencia o en esta resolución? Pues bueno, por parte de la autoridad investigadora no fue expedito el procedimiento, puesto que no se turnó inmediatamente la queja. Ese es el primer punto. El segundo, no ordenó garantizar el objeto de análisis de la investigación, el objeto de la denuncia, ¿no? Tuvo que haber tomado medidas de garantía justamente para saber qué estaba pasando, ¿no? Ese es el segundo punto. El tercer punto, fíjate, Lucy, es que que ese es un tema que ya no comenté, pero resulta que en las fotografías que el actuario está subiendo son tomadas muy a la lejanía, 300, 400 metros, ¡ahí está la barda! Mira, y no me sale la foto de este tamaño. Oye, si te hubieras acercado, si hubieras hecho la investigación, te darías cuenta que todavía la pintura está fresca, que se alcanza a ver todavía, porque nada más pasaron y le blanquearon así, se alcanza a ver las imágenes que están y que contrastan justamente con la información que yo subí o que yo te aporté. Por lo tanto, no hay una investigación seria, profunda. No puedes conformarte con una fotografía a 300 o 400 metros. No, desde aquí, desde la carretera, tomamos la foto y a lo lejanía ya no se ve absolutamente nada. Dice Patti Sánchez, ¿cuáles serían las medidas de garantía en el caso, déjenme leer, específico que comenta? Justo, bueno, la Corte Interamericana ha definido cómo se debe de llevar a cabo una investigación real, una investigación profesional y seria, porque tristemente casi todos los casos que conoce la Corte Interamericana donde se está juzgando la actuación de las autoridades mexicanas tiene que ver con un defecto de la investigación. Y no es otra cosa que tener sentido común. ¿Puedes llevar a cabo una investigación real y seria a 300 metros de distancia, Lucy? Pues evidentemente no. Cuando tienes que el actuario, por alguna razón específica, por flojo, por lo que quieras, pues es como tratar de ver dónde está la escena del crimen, ¿no? Vista desde una calle antes o tomando fotografías en un vehículo en movimiento. ¿Qué información puedes tener? No, bueno, cuando es una información seria y profesional, uno mismo lo sabe, ¿no? La cercanía, el contacto, la inmediatez, es decir, el tiempo perfecto, digamos, para poder todavía conservar la cadena de custodia, ¿no? De todo este tipo de información para poder llevar a cabo esto. Entonces, por ejemplo, en el tema de las bardas, pues lo lógico es que se aproximen a la barda, vean si hay pintura. Ni modo que yo diga, oye, y aparte en tu investigación, quiero que veas si hay pintura fresca. Quiero que veas, pues, entonces quien hace la investigación soy yo, no la autoridad. La autoridad es la que tiene que elaborar sus protocolos de investigación para poder tener información veraz, adecuada, suficiente para poder resolver el caso concreto. Por ejemplo. Ahora bien, como decíamos que lo que está en juego son los derechos humanos, entonces estamos cambiando la naturaleza del procedimiento a una vía de control de constitucionalidad y de convencionalidad, cuyo objetivo es la reparación integral del daño. ¿Cuáles son los derechos que se encuentran vinculados
con este tipo de procedimiento. Por ejemplo, la libertad de expresión y protección al periodismo. Se considera que el periodismo es el eje central de la circulación de ideas e información pública de una sociedad democrática que goza de un manto jurídico protector, presunción que solo se supera por una prueba en contrario, y ante la duda siempre se opta por la interpretación más favorable a la protección de la labor periodística. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se empezaron a denunciar a periodistas? Es decir, que se utilizan los procedimientos judiciales para que distraigas a los periodistas, para que los periodistas se sientan presionados por parte de los partidos o actores políticos de cuidado, y estás hablando, mira lo que sacaste en tu reportaje, Lucy, y ahora ya tienes 8 denuncias, 8 quejas ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué implica que todos los partidos o actores políticos empiecen a presentar una gran cantidad de denuncias o de demandas en contra del periodismo? ¿Qué es lo que se busca? Silenciarlos. Entonces, en la lógica de un tribunal defensor de derechos humanos que busca la reparación integral, cuando tienes dudas, ¿hacia dónde tienes que voltear? A la defensa del derecho humano de que la ciudadanía tiene el deber o tiene el derecho de ser informada, y que el periodista tiene el deber de generar información pública, opinión pública, crítica, dura. Entonces, cuando analizamos en este balance de razones el derecho, por ejemplo, a la imagen de un candidato o el derecho al honor de un candidato, pues nos damos cuenta que pesa más la libertad de expresión del periodista, porque además tiene, digamos, tiene 2 fichas que entran en juego: la libertad de expresión del individuo como tal, y la segunda, Lucy, la obligación o el derecho de generar información pública. Es eje central de la democracia. Y por lo tanto, el Estado, y así se reconoce en la jurisprudencia, debe de volcar todo su aparato para tratar de defender eso. Oye, pero ¿qué no vale lo mismo o que no pesa lo mismo, digamos, el derecho a la imagen del candidato o el derecho al honor? ¿No forman parte de los mismos? Sí, claro, son derechos fundamentales, derechos humanos, como la libertad de expresión y la de formar periodismo o hacer periodismo. Están en la misma, pero entran en juego de tal manera que uno debe de tener cierta aplicación dependiendo de las circunstancias. No significa quitarlo. Lo que pasa es que el candidato, o el servidor público, cuando se sube a la arena pública, pues todo lo vemos. Es como cuando subimos una foto, ¿o no, Lucy?, a las redes sociales. Pues es para que, y si recibimos críticas de lo que hicimos, ¿no?, de mi tacita o de mi café, o algún comentario, yo estoy poniéndome, me estoy exhibiendo ante un público que puede expresar de mí lo que sea. Y luego yo digo, están locos los del Twitter, ¿cómo es posible, no, que me estén afectando de alguna manera? No sé si a ustedes les platiqué en este grupo, perdón, en este grupo o ya como alumnos en lo individual, uno de los primeros tweets que subí, que tuvo creo que más de 100 comentarios, fue porque un día le pregunté a una persona que de qué raza era su perro, para poder ver si se lo podía yo recomendar, porque estaba regalando los cachorritos, y a mi vecina que quería un perrito como el mío le dije que era muy grande para ella, entonces que pues requería a lo mejor un perrito más pequeño, ¿no? Entonces veo un domingo, imagínense yo desayunando mis chilaquiles con huevito estrellado montado, bien sabroso, frijoles refritos, y se me ocurre mandar ese mensaje, ¿no? Decir, oye, ¿de qué raza son tus perritos? Uf, más de 150 tweets contestándome que yo era un clasista, racista, que yo de que cuál era mi raza, que qué me pasaba, que estábamos en pleno siglo XXI. Bueno, no saben
cómo me llovió de puro odio en un domingo cualquiera. Yo decía, pero si además pregunté de qué raza era, y yo todavía tratando de explicarle a sabe Dios quién de la comunidad, del universo tuitero, diciendo, es que lo que yo pues quería preguntar de qué tamaño era y si le acomodaba, ¿no? Pues eso debías de haber dicho, y eres un no sé qué. Y, bueno, no saben, me fue como en feria. Y hasta el final, que dije, yo no vuelvo a usar el Twitter, porque eran mis primeras incursiones ahí. Yo dije, no, lo que voy a hacer es, pues simplemente ya, alejarme. Dije, no, me parece que sería un absurdo que al primer round ya me bajen de la competencia aquí del Twitter. Que no, tengo que ir aprendiendo. Así que lo único que puse es que a esa persona, que después de que había 150 personas muy interesadas en los cachorritos, que estaba casi seguro que todos se los estaban peleando, que estaba casi seguro que todos los que opinaron ya levantaron la mano para llevarse el perrito. Pues como dicen por ahí, y los grillitos sonaron. Nadie dijo, ¿no? Y dijeron, entonces calláis. Eso sí, somos buenos para la crítica, pero no para asumir. Bueno, lo que quiero comentarles es que uno, cuando se coloca en la arena pública como servidor, candidato o aspirante, pues puede ser que le llueva de todo. Por ejemplo, ahora que estoy participando, sirva el comercial para consejero del Consejo General del INE, que ya avanzamos a la siguiente fase. Vamos a ver ahora cómo nos va esta semana. Así que crucen dedos, prendan cirio pascual, a ver qué pasa, ¿no? En esto. Bueno, pues hay un micrositio en la Cámara de Diputados que se llama Parlamento Abierto y están recibiendo hasta el día de hoy comentarios sobre las personas candidatas. Y pues es de todo, ¿eh? De todo nos puede llover ahí o nos pueden aplaudir, lo que sea. Con lo cual, ¿qué quiero decirles? Que yo me estoy colocando en una plataforma pública y que por lo tanto el derecho a la imagen, el derecho a la honra, pues está más reducido que cualquier otro ciudadano individual. Ahora, si el mío está reducido porque me coloco ahí, incluso hasta de lo privado puede ser público, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque digamos, la vida del candidato, la vida del servidor público, la vida privada, pues dirían, es vida privada, dirían los franceses. Oye, es que salió el presidente del departamento de su amante. Pues es su vida, ¿no? Bueno, acá sería un escandalazo, ¿no? Verdadero escándalo. Ya lo tomaron saliendo de la foto digamos ahí la foto, que fue a ver que la amante está embarazada, dice, ¿no? No, bueno, hubiera sido un verdadero escándalo, porque lo privado a veces se confunde con lo público, con la agenda pública también. Y hay quienes, ya vean no sé, era actor de televisión, que ahora está en las redes golpeándose todo el tiempo contra luchadores, taxistas, Adame creo que se apellida, ¿no? Bueno, pues está haciendo de lo privado todo lo público que pueda. Las razones tendrá él para hacerlo de esa manera. Entonces, cuando nosotros analizamos todos estos temas como juzgadores, digamos ya en la resolución del procedimiento especial sancionador, pues lo que nos damos cuenta es que lo que está en juego son derechos humanos. Lo que debemos de tener muy claro, la finalidad ahora del procedimiento es la reparación integral de los daños, no solamente el castigo de quien comete esa conducta. Por supuesto que se va a tomar en consideración y se van a imponer las sanciones, pero ya no es el objetivo central del procedimiento. Es lo que quiero yo decirles y ojalá se queden con esto. No solamente vamos buscando por la vida a ver quién la paga, no. Ahora tenemos que ir por la vida pensando cómo voy a reparar de manera integral el daño a los derechos humanos que se están provocando. Si por ahí también tengo que castigar y sancionar, lo haré, pero ese ya no es mi objetivo central y por lo tanto la valoración probatoria ya cambia. Las cargas probatorias ya no son estas frases anquilosadas, tan pesadas que dicen
que el que afirma está obligado a probar. Alto, autoridad, usted tiene que investigar. Yo no tengo por qué aportarle todo el conjunto de pruebas y además me sanciona porque yo no me convertí en el papel de autoridad investigando, ¿no? O sea, le di toda la información que podía estar a mi alcance. Lo demás es un tema de la investigación y de la autoridad que tiene a su cargo eso, porque yo no soy autoridad y yo no puedo estar investigando a título personal los temas. Así que esto seguramente, si la sala regional especializada no lo detecta, entonces podemos acudir al recurso que se interpondrá en contra de la resolución de la sala especializada. Primero que nada, ¿por qué? Porque tal vez no se cumplieron con el estándar mínimo que dijimos ayer, el piso mínimo del debido proceso legal, especialmente para este procedimiento. En segundo lugar, porque no se llevó a cabo una investigación seria, profesional, que va dirigida realmente a la localización de evidencias en términos de lo que nosotros estamos exponiendo. Tercero, la culpabilidad. Cuarto, la graduación de la falta en leve, mediana, grave o gravísima. Y por último, el monto de la sanción, si es proporcional a la falta cometida o no lo es. Básicamente, esas son las etapas que son impugnables ante la sala superior mediante este recurso y, por supuesto, las medidas cautelares que ya platicamos, que ustedes ya gentilmente comentaron acá, sobre estas medidas de carácter temporal para evitar que se sigan cometiendo o que los efectos perniciosos del acto impugnado o de la conducta impugnada se sigan cometiendo. Ahora, las materias sobre las cuales principalmente se analizan todo esto, bueno, tiene que ver con la libertad de expresión y protección al periodismo, ya dijimos. El segundo tiene que ver con la violencia política por razón de género. Por ejemplo, para acreditar la existencia de esa violencia en un debate político, quien juzga, dice nuestra sala superior, debe analizar si en el acto u omisión concurren elementos como suceder en el ejercicio de derechos políticos. 2, efectuarse por algún actor político, el Estado o un particular. Tercero, darse en cualquiera de sus tipos. 4, tener el fin de afectar o anular el derecho político de las mujeres. Otro de los temas que ya platicamos un poco de manera accidental tiene que ver con la protección y reparación al interés superior del menor. Otro de los temas centrales que se discuten en este tipo de procedimientos especiales sancionadores es la propaganda electoral o comercial. Por ejemplo, el Tribunal Electoral, para determinar si mensajes en radio o televisión o sobre la publicidad de un trabajo periodístico de una revista de tinte político podría ser propaganda electoral encubierta, señaló que el mensaje concernía a una estrategia publicitaria para generar interés en el público y las menciones a personajes políticos debían pensarse en el contexto en que se emitieron, es decir, desde un trabajo periodístico. Propaganda en redes sociales, propaganda fija y la propaganda personalizada. Esto es en términos del artículo 134 constitucional en su fracción séptima y octava. A ver, todo esto que estamos platicando tiene que ver con varias cosas centrales. La primera tiene que ver con el principio de neutralidad de las autoridades para no estar fomentando candidaturas o perjudicando candidaturas o partidos políticos. Neutralidad desde el gobierno significa ni a favor de uno ni en contra de otro. Justamente soy neutral. Que ellos salgan al ring y que ellos se encarguen de destrozarse y que gane el mejor. Como un buen referee. Neutralidad. Por otra parte, el artículo 134 constitucional también establece que no pueden utilizarse recursos públicos
para difundir imagen del servidor público, nombre del servidor público, su apodo, su apelativo o cualquier signo que se utilice como para promocionar a esa persona. Vamos a pensar que hay un presidente municipal que utiliza, bueno, que es identificado, bueno, presidente, un servidor público que siempre usa sombrero. A lo mejor es candidato a gobernador o usa caballo, no sé, lo que ustedes consideren, o usa lentes o una barba o la corbata. ¿Hay algún elemento identificador, una simbología que una a la persona con esa figura? Y el tema publicitario va en que, pues, esa persona, vamos a pensar, suponer que siempre usa los lentes, y unos lentes simpáticos, ¿no? Y todo el tiempo jala con los lentes, y de pronto están los lentes por un lado y el servidor público. De tal manera que la siguiente imagen solamente sean, y voy desapareciendo, no me voy cayendo, pero trato de desaparecer, los lentes. ¿Con esto qué significa? Que cada vez que vean ustedes una imagen de esos lentes, van a relacionarla con el candidato, con el nombre del candidato. Esto tiene que ver con creatividad, por supuesto. Creatividad publicitaria. Bueno, pues este tipo de imágenes requieren un análisis dentro del contexto por parte del Tribunal Electoral. ¿Y a qué me refiero con parte del contexto? Bueno, pues si hay una entrevista a una persona que se encontraron en la calle o en un partido de fútbol y que de pronto dijeron, oiga, pues qué suerte que está por acá y qué opina usted de A, B, C o D. Alguien podría decir, se está promocionando el colega. Puede ser, la verdad es que tampoco hay que chuparse el dedo, ¿no? Puede ser, pero el contexto en el que se analiza debe ser en torno a un periodismo libre y crítico, a un periodismo informado, a un periodismo que está haciendo su chamba. Si dígame, ¿qué periodista no va, si ven pasar a Messi, no va a querer entrevistar a Messi, por ejemplo? Absurdo sería. Si ves a un candidato, bueno, nosotros mismos como ciudadanía, encontramos a Alejandra Guzmán en el aeropuerto y hacemos como que la selfie, como que no sé qué, para sacarnos la imagen, ¿no? La foto con el artista o pedirle el autógrafo. Pues imagínense un periodista. Y si le puede dar nota, pues mejor, porque eso significa posición dentro del medio. Así que el contexto en el que se debe analizar la nota es en el contexto del periodismo. Ahora bien, digamos, es como la presunción, estuvo bien, se lo encontró, lo empezó a entrevistar, estaba bien el asunto. Digamos que hay la presunción a favor del periodista. Incluso nos dice la Sala Superior, y en caso de duda, Lucy, conforme al artículo 1 constitucional, defiende ese derecho humano de el periodismo que tiene mayor peso, digamos que el derecho a la imagen del candidato, o incluso una especie de posibilidad de romper la equidad de la contienda. ¿Por qué? Pues porque, aunque es un principio también y valor de la democracia representativa, que también es un derecho humano, lo cierto es que si vemos que hay algo raro en el contexto del periodismo, entonces podríamos, ahora sí, como excepción, pasarnos del otro lado y sancionar al periodista. Pero aún todavía cuando tengamos alguna duda, hay que favorecer a ese periodismo, porque ya vimos que tiene un doble peso y el Estado debe de protegerlo. Conforme a ello, entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el análisis de la información y el análisis de los contextos. Por ejemplo, puede darse el caso que entrevistan a una diputada de representación proporcional, electa por el principio de representación proporcional. La invitan a un programa de estos de noticieros ahora por internet, ¿no? Ya ven que fluyeron un montón de
de entrevistadores y programas, y pues tal programa la entrevista, ¿no? Y hablan por teléfono con ella, pero previo a la entrevista, los entrevistadores empezaron a burlarse de, pues, digamos, de la actividad que tenían los parlamentarios, ¿no? Que eran levantadedos, levantamanos, que nunca hacían nada, que eran unos flojos, que dormían, que para puras vergüenzas y no sé cuánta cosa más. Y entonces como que calentaron un poquito el ambiente y dice, y ahora con nosotros está aquí la diputada fulanita de tal, démosle la bienvenida ya. Aplausos, ¿no? Grabados, ¿no? Diputada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Ah, gracias, diputada. Oiga, cuéntenos, ¿qué se siente ser diputada sin hacer campaña? Porque usted es de representación proporcional, ¿no? O sea, en pocas palabras, usted no se comprometió a nada con la gente, no recorrió, no hizo nada, sin embargo, están... Y por cierto, ¿cuánto gana como diputada sin hacer nada? Y la cuarta es, ya, empecé a tartamudear, ¿no? Pues qué agresivos estos cuando, no, mire, déjeme explicarle, el sistema es mixto, ya no sabía ni qué decir la pobre señora. Oiga, pero ¿qué le puede usted decir a la población, no? Cuando el nivel de sueldos y la inflación y que ya no alcance, que la tortilla y el huevo y el limón y el jitomate y chalala, y usted sin hacer nada, solo por llevarse bien seguramente con algún, estuvo en la lista de RP. Y eso le pasa a todos los diputados, autoridades, ya saben, ¿no? Su rollito, no es como lo echan en la radio, bueno, no en radio, perdón, en internet. Total que, para no decirles, ya les dice, gracias, ahí se ven. Se acaba la entrevista, pues, ¿cómo ven? ¿No? Así la información de esta señora, no sé cuánto. Termina la entrevista, pero queda colgada en la página de internet y adicionalmente uno de ellos sube información extraída de la página oficial de Facebook de la diputada, donde pues se veía que estaba echando así un dancing, ¿no? Que alguna cosa así, y entonces dijo, miren, ahora sí, ya sabemos para lo que sí es buena la diputada. Entonces cuelga los videos de Facebook de ella, donde está bailando y donde está cocinando. La diputada presenta una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral sobre violencia política por razón de género, porque dice que por ser mujer fue, lesionada en sus derechos fundamentales por parte de estos dos entrevistadores y de la información que quedó colgada en internet. Se hace la investigación al respecto y la sala regional especializada, pues ya que tiene el caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que dividirlo. Una cosa es la entrevista y otra cosa es la información que está colgada en la página de internet de esta empresa de comunicación. ¿En qué sentido? Porque por un lado analizó que el servidor público se coloca en una arena de debate público. Por lo tanto, el derecho a la imagen y el derecho a, a la honra como tal, porque dijeron floja y que no trabajaba y no sé cuánto, está limitado, porque ella se coloca como servidor público. No es un tema especialmente de las mujeres, es un tema de quien es servidor público que se coloca en esa arena y por lo tanto sus derechos disminuyen, son más cortitos. Frente al periodismo que puede ser crítico, duro, exacerbado, que incluso se puede meter en cosas de la vida personal. Por lo tanto, la Sala Superior, cuando se cuestiona este tema, resuelve que efectivamente la entrevista se da en términos de favorecer el periodismo crítico y duro, que la crítica que se hacía era a los servidores públicos de representación proporcional y no a ella en particular por ser mujer. ¿Cuál es el contexto de todo el análisis? Por la presunción que existe de que se dio en el marco del periodismo y que ellos, de manera soez, crítica, humor negro, como le quieran llamar, lo que hace es cuestionar al sistema. Pero, por otra parte, lo que el otro changuito subió a las redes tomada del Facebook de la diputada,
cuando dice que se dedique mejor a lo que sí sabe hacer, y creo que lo hace bastante bien. Es decir, ahí sí hay una estigmatización de por ser mujer, cocinas, por ser mujer, lavas, por ser mujer, cuidas, por ser mujer, bailas, por ser mujer, ¿no? Ahí sí hay una estigmatización de la cuestión de género. Y por lo tanto, como medida cautelar, se tuvo que haber ordenado que se eliminara, que no se siguiera difundiendo, como dice León Felipe, ¿no? Si sabemos quién es el origen pues desde ahí, si ya circuló, pues es imposible poderlo limitar. Segundo, ¿voy a castigar como mi objetivo central o voy a ver cómo reparo de manera integral la violación? A ese punto voy. Tengo que enfocarme en la víctima. ¿Cómo voy a repararle la violación para que no se siga cometiendo esto? Pues primero que nada, que se quite esos mensajes, ¿no? Que se trate de buscar por la mayor medida posible para que no se siga repitiendo. ¿Qué más? Pues voy a hacer que estos cuates le pidan perdón de rodillas, ¿no? Bueno, pues eso. Y que además pues que estos cuates no vuelvan a cometer ese tipo de tonteras y que tomen cursos para prevenir la violencia por razón de género. ¿Y qué más? Pues a lo mejor una lana. ¿Y qué más? Pues no sé, que la inviten a otros programas. No lo sé. El asunto es de sentido de común. La reparación integral del daño no solamente tiene que ver con cuánto costaría repararle, no, sino con muchas otras medidas que no necesariamente se pueden o se deben cuantificar. Con este ejemplo, pues ya cerramos prácticamente nuestra charla del día de hoy, señalando, bueno, pues que este recurso de revisión de las resoluciones del PES debe estar también enfocado a determinar cuál es la finalidad del PES. Hoy la finalidad es un medio de control constitucional y convencional que defiende, que estudia, que analiza cualquier violación a derechos humanos. ¿Cuáles? Principalmente libertad de expresión de las personas, libertad de periodismo, derecho a la imagen de los candidatos y servidores públicos, el no utilizar recursos públicos para fomentar su imagen, etcétera, 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 para defender el interés superior de la infancia en la utilización de imágenes y todo lo que está relacionado con el modelo de comunicación política, no solamente en radio y televisión, sino por cualquier medio, como las bardas, como los promocionales, como mantas, como estas personas que van en sus carritos y van con sus bocinas y van gritando y van diciendo de cosas, pues también eso, y redes sociales también. Así que por cualquier medio que se pueda expresar esta comunicación política, existirá el procedimiento especial sancionador y, por supuesto, la posibilidad de acudir hasta la última instancia para que se garanticen las medidas provisionales para evitar que se sigan continuando los daños, los efectos perniciosos, o bien para resolver el fondo de la cuestión planteada, siempre en torno al marco de fomentar, maximizar y proteger los derechos humanos que se encuentran en juego. Pues hasta aquí mi plática del día de hoy. Me encuentran en Twitter como @Rubén Becerra, RB de Victoria, @Rubén Becerra, RB de Victoria. Ojalá se puedan sumar a nuestra comunidad, cada vez somos más. Ahí discutimos también muchos temas de libertad de expresión, damos información sobre temas relacionados con la justicia, de tribunales internacionales y de la Corte y en muchos otros temas. Ojalá pues me puedan acompañar en la plataforma para que no me estén criticando también con el tema de las razas de los perritos. También les doy espacio si quieren. Y bueno, pues no sé si hubiera alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues deseo que tengan una excelente jornada el día de hoy y estoy casi seguro que nos vemos
a la vuelta de la esquina. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Que tengan bonito día. Gracias. Gracias, hasta luego. maestro. Éxito. Gracias, Hasta luego, Daniel, doctor. Manuela. Gracias a todos los que participaron. Gracias, León. Cuídense Gusto mucho. saludarlos. Hasta mañana. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, José Ángel. Buenas noches. Buenos días. Gracias. Buenas noches, perdón. Ya se me